Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Mapem Consultores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre diversidad, manejo de conflicto y aprendizaje. Tres cosas que a simple vista parecen distintas, pero realmente permiten eso, permiten generar, desarrollar aprendizaje y que va también muy ligado a lo que ya hemos visto, que es liderazgo, lo que es grupo y sobre todo la amalgama de todo esto que es comunicación. Usualmente no se considera, o sea, normalmente se puede pensar como, sí, es un grupo y solamente la meta los une. Realmente ese grupo está compuesto por características que comparten, ¿no? Cada uno de ellos, pero igual así como la comparten, son cosas que también los tienden a limitar o a distanciarse. Entonces, en esa diversidad también existe el conflicto. Sí, por naturaleza, por naturaleza, todo aquello que es diferente a nosotros nos aleja. Es natural, porque nos da miedo. Consciente o no, todo aquello que me resulta diferente, todo aquello que me resulta distinto, produce en mí miedo. De allí el esfuerzo del ser humano por unificar, por uniformar, ¿sí? Las formas, los modos, porque me resulta conocido y lo conocido disminuye el temor. Para el líder es muy importante conocer esto porque aunque hay una idea que ya nos une y nos uniforma o una intención o una meta o un objetivo, si yo me quedo solamente gestionando y trabajando solo en esos lugares que nos unen o ese aspecto que nos une, como líder, esta diversidad me hace perder muchísimas oportunidades, porque cada uno de los elementos que nos diferencian, visibles o no, visibles como la característica de mi piel tal vez, ¿ok? O mi género, o no visible como mi forma de pensar o como mi religión, eh, me brinda recursos, me brinda maneras de ver distinto el mundo y que si no son bien manejados por un líder, pues esto se puede convertir en conflictos. De hecho, el conflicto nos asusta, también es algo que no nos resulta agradable y en la mayoría de los casos, cuando trabajamos en una posición de liderazgo o con grupos o con equipos, tratamos de que se genere la menor cantidad posible de conflictos. Mientras que si generamos esa estrategia para vincularnos otros con otros, estamos perdiendo oportunidad. Porque en el conflicto, en esa diferencia o en el conflicto que es la muestra de que la diferencia está presente en este grupo de personas que convivimos, compartimos o formamos parte de un equipo, es información que me da y una oportunidad de ver diferente el mundo o de ver diferente la situación o de ver o de resolver de una manera distinta el problema. El conflicto generalmente lo asociamos con algo negativo, lo evitamos y el conflicto definitivamente no tiene una cualidad per se, no es positivo o es negativo. Lo que surge de allí es cómo yo pueda manejar, orientar y guiar el grupo para sacar el mejor provecho de esas diferencias, que es lo que significa conflicto. Fíjate tú que hay organizaciones donde se promueve el conflicto, donde se busca el conflicto. Y tú me vas a decir, sobre todo en las startups, empresas del mundo de las telecomunicaciones o informática, pero ¿cómo esta gente quiere tener conflicto? Claro que sí, porque si ellos proponen una idea, lo que buscan es que tú puedas presentar un punto de vista diferente a esas ideas. ¿Mm? Que también te brinde soluciones. Entonces tú no estás brindando solamente oposición, sino que estás brindando una mirada distinta que también se va a explorar y que nos brinda mayores alternativas de solución. Lo que dijimos hace rato, mayores recursos. Porque en la diversidad tengo mayores recursos. Y hay una frase muy acuñada por allí que nos menciona que la diversidad es la base de la innovación. Imagínate tú si como líder tú no sabes manejar un conflicto o te asusta un conflicto porque todavía no has resuelto esas partes contigo, toda la oportunidad de crecimiento que pudieras estar perdiendo para ti, para la organización, para el grupo y la sociedad o simplemente la gente que te rodea. Claro, porque una de las cosas que por general pensamos, porque prácticamente nos lo instauran,
es que hay que alejarse del conflicto. Claro, entendiendo conflicto como, por ejemplo, una pelea, una guerra, todo ese tipo de cosas, pero el conflicto en sí lo que permite, o sea, no bélico, sino el conflicto, una discusión, una argumentación, lo que permite es presentar argumentos, eso. O sea, presentar tu punto de vista, que ahí viene la magia de lo que hablábamos en el episodio anterior, en el de comunicación. Ahí, si bien vas a entrar en conflicto, todavía necesitas entender cuál va a ser la forma en la que vas a presentar tu argumento al conflicto. Porque de la forma en la que tú presentes eso, pueden pasar lo que acabas de decir, dos cosas. Se presentan más recursos porque la persona se siente, por decirlo de alguna manera, incentivada a seguir la discusión porque se está viendo que, mira, bueno, no había considerado esto, pero todavía no me convence y se va dando lo que acabas de decir, esta, no tanto lluvia de ideas, sino construcción en conjunto de algo. Y si la forma trunca todo esto, lo que va a pasar es realmente un conflicto, una pelea, que es no vamos a llegar a ningún lugar, no vamos a llegar a nada, pero tampoco vamos a estar en una situación de armonía que nos permita construir algo. Entonces, deteniéndonos aquí un momento en el conflicto, y si bien no hay una definición de conflicto como tal, el conflicto, si te pregunto, ¿tiene ingredientes? ¿Hay características que el conflicto tenga? Sí, el conflicto tiene ingredientes, pero antes quisiera redondear o complementar un poco lo que acabas de decir. Fíjate que estábamos hablando de que el tema del conflicto era muy importante y no se trataba simplemente, era muy importante sacar provecho de él y no solamente utilizar una herramienta como es la lluvia de ideas, sino que nos invita a utilizar una competencia que la conocemos como comunicación, pero aquí nos centramos importante, no tanto en emitir el mensaje, sino en escuchar las distintas partes. Y escuchar es muy agotador. Escuchar de manera activa, interesado en lo que dice el otro, que es distinto a mí, habla de un ejercicio de comunicación que dirán algunos. Sí, escucha activa, sí, pero no solamente activa, también es empática, porque aunque tú no seas igual a mí, parecido a mí, es más, tengas ideas que yo repudio, estoy abierto a escuchar tu punto de vista y tal vez pueda acercarme al lugar que tú me intentas mostrar para yo verlo. Esto es algo que a nosotros también nos da mucho miedo, porque vamos a un sitio no conocido y diferente. Para yo como líder flexibilizarme y acceder a escucharte, que es como que si darte permiso de entrar a mí, ¿ok? Yo me pongo al servicio de lo que tú me quieres transmitir. Voy contigo para ver tu mirada, cómo tú lo ves, acepto tu descripción de la realidad, que no es la mía, ¿sí? Es un ejercicio importante para ti como persona porque significa tener la seguridad y saber de que el hecho de tú abrirte al otro no significa que vas a cambiar tú, simplemente lo estás recibiendo para entenderlo, para acercarte, pero no significa que te transformes, ¿ok? Pero hay un riesgo de que cuando yo me acerco al otro puedo transformarme, sí, pero lo decides tú, con conciencia lo decides tú. Claro que ahí va un poco ligado esto a lo que decías al inicio de que lo desconocido causa temor. O sea, cuando la diversidad, al haber tantas cosas desconocidas, va a generar conflicto porque ahí tienes que ir como destapando cosas, ¿no? Pero en ese momento de escuchar que la persona puede literalmente destapar las cosas o su punto de vista, eh, ahí es donde uno toma en claro cuál es el punto de vista personal. O sea, ahí es donde llega el límite y dice, esa es la función del límite. Decir, esto es lo mío, esto es lo tuyo, yo hasta aquí puedo permitir la influencia que pueda tener tu punto de vista sobre mi perspectiva, pero no lo voy a cambiar porque entonces ya no es mi punto de vista, estoy cediendo ante el tuyo. O sea, lo estoy poniendo como en función de la persona encargada, del líder, de ya sea un grupo, y puede ser un grupo desde trabajo universitario, que estás haciendo un trabajo para una clase, un grupo comunitario, etcétera, 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 y así de micro a macro.
de tarea la parte de escucha, pero más allá como decías, más allá de la escucha activa es de escuchar sin un prejuicio. Bueno, los prejuicios están, pero sin ejercer un juicio de lo que te están diciendo, también te va a permitir aprovechar lo que te están diciendo en función de construir algo. Y aparte de eso también, que me llama esto mucho la atención, es el no diluir la figura de cada uno. O sea, no porque tú tengas un punto de vista que se puede decir no tanto sustentado, sino porque tengas un punto de vista totalmente opuesto al mío, te tengo que anular del grupo. O no porque yo tenga otro punto de vista, o sea, no necesitas anular los puntos de vista, sino ver de qué forma o en qué punto coinciden, y entonces desde esa coincidencia ver, sacarle partido, sacar provecho, no a beneficio tuyo, sino a beneficio del mismo proyecto, del mismo grupo. Entonces, me parece muy, muy interesante cómo aquí ya se va, digamos que hemos ido armando como un pequeño rompecabezas, desde que hablábamos de grupo en el primer episodio, luego empezamos a hablar, bueno, luego en el segundo episodio hablamos de liderazgo, en el tercero hablamos de comunicación y hoy hablamos de esa, de ya en conjunto, ¿no? De la diversidad, del manejo de conflicto y del aprendizaje, porque si bien hemos ido hablando poco a poco de varios puntos, al final creo que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero al final el resultado que obtenemos es aprendizaje. A lo mejor no es lo que esperas que sea un aprendizaje académico con una nota, pero cuando hay aprendizaje ya no puedes ver igual las cosas, o sea, ya no puedes volver a ver lo mismo desde el mismo punto de vista o desde la misma perspectiva, sino que todo cambia. Pero creo que te interrumpí cuando nos ibas a hablar sobre los ingredientes del conflicto. ¿Cuáles son esos ingredientes? Pues son básicamente tres, según este modelo: las personas implicadas en el conflicto, el proceso del conflicto y el problema. ¿Okay? Sin embargo, yo antes de ver estos tres elementos, o previo a analizar estos tres elementos que son las personas, el proceso y el problema en sí, me encantaría, al momento de que usted detecte o vea un conflicto, verificar si se trata de un conflicto funcional o de un conflicto personal. ¿Ok? No es los elementos del conflicto, sino identificar qué tipo de conflicto tengo aquí. Un conflicto funcional se puede resolver de una manera más sencilla, en algunos casos. Pero de seguro, si no se resuelve, terminará convirtiéndose en un conflicto personal. En la mayoría de los casos, si nosotros nos damos cuenta de que nuestros conflictos son funcionales en relación al proceso, a cómo se realiza el trabajo, en esa medida no llegarán nuestros conflictos, nuestras diferencias a ser personales contigo, sino sobre el cómo se realiza una tarea, el cómo se ejecuta una actividad, cómo se puede mejorar, porque no todos los conflictos van o tienen un efecto negativo. Los conflictos o los diferentes puntos de vista también me permiten a mí ahorrar tiempo, mejorar procesos, ¿sí? Brindar mejor servicio, porque son maneras diferentes de abordar una realidad. Por eso, las personas implicadas en el proceso, que el proceso es la forma como se realizan las funciones, y no importa si usted es un grupo que está, un grupo de personas que somos amantes del béisbol. Allí también hay cosas que hacer juntas y para que se hagan hay procesos asociados a funciones, explícitas o no, aunque no estén formalizadas en un manual. Si hablamos de un equipo que forma parte de una compañía, pues esto es más específico, pero igual, antes de saber de que el conflicto la tiene el grupo de esta área o este departamento, o lo tienen estas dos personas que trabajan en servicio al cliente. Más allá de eso es, este conflicto que presentan y que observan estas personas, ¿son funcional o es personal? Ah, es funcional. Bueno, específicamente, ¿a qué parte del proceso
se refiere o se genera este conflicto, ¿ok? Y una vez que identifico dentro de lo que hacen, que viene dividido por etapas o fases, que son los procesos, el qué, entonces allí es donde puedo comenzar a conversar, levantar las diferencias y buscar los puntos en común, negociar, mejorar, cambiar o tomar una decisión al respecto, ¿ok? Que me conduzca a un aprendizaje como tú acabas de decir, que no lo voy a desarrollar todavía, sino más adelante. Claro, y creo que de vuelta se presenta esta parte vital de los límites, pero no solamente de decir esto empieza aquí o termina aquí, sino de entender el límite como la función que te permite eh, procesar no tanto, sino te permite entender al otro y sus puntos de vista, manteniendo esa individualidad. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención es quedarse en el proceso, o sea, si tienes algún problema, algún conflicto, que sea obviamente que sea con el proceso de creación o de lo que sea que se esté haciendo y no con la persona. Porque muchas veces se tiende a pensar que si la persona está haciendo críticas o cuestionamientos sobre tu desempeño, por decirlo de alguna manera, es algo negativo. Y realmente la crítica no es a ti, sino es a lo que se está desarrollando. Entonces ahí es donde de vuelta juega un papel importante para mí, o a mi parecer, la función del límite, que es algo que se ha venido también trabajando, que es algo que se ha venido repitiendo más que trabajando en varios episodios. Y creo que aquí es donde hace como su presentación triunfal de lo importante que es tener el límite claro. Esto es mío y yo sé que, o sea, aquí también viene el conocimiento propio, ¿no? Yo sé que esto es mío, yo sé que yo tengo conflictos con las formas en las que esa persona me está hablando y ahí es donde viene realmente la parte de cómo voy a manejarlo. Si me voy contra la persona, si tomo distancia o qué es lo que voy a hacer realmente para seguir adelante. Porque no haya espacio, que es lo que aquí normalmente se dice mucho, no hay espacio para, que para conflictos personales. Y realmente siempre llevas tú tus cosas personales a donde vayas, pero necesitas tener esa claridad de dónde pueden influirte. Porque muchas veces puedes tomar decisiones de índole personal en algo laboral y viceversa, si no hay esa definición clara de límites, dónde empieza y dónde termina. Pero te iba a preguntar, ya que estábamos hablando sobre los ingredientes del conflicto, sobre la parte de la importancia de las personas que están dentro del conflicto, del proceso, también te quería preguntar entonces cómo son los enfoques para manejar el conflicto. Hay diversos enfoques, hay diversos enfoques. A mí me gusta mucho una metodología que se llama métodos alternativos para la resolución de conflictos, que es conocido también como la mediación. Y siento que cuando hablamos de conflicto, pues es bastante orgánico, humano, humano. Cuando hablábamos de que el otro es diferente a mí, y de que esa diferencia de manera natural, porque eso es una función del cerebro, eso forma parte de la vida, todo aquello que es diferente, yo me pongo en un estado de alerta y ante el estado de alerta no todo funciona o no todo el mundo reacciona a las alertas de igual manera. Hay personas que el estado de alerta les genera un mayor grado de resistencia y algunos expresan esa resistencia que te puede ayudar a protegerte del miedo de una manera agresiva. Entonces, el oído, la conciencia de mí, de hasta dónde llego yo, cuáles son mis límites, dónde estoy yo, hasta dónde llego yo, cuál es el espacio que yo comparto con otros, porque hay un espacio que también es compartido con los otros, y dónde está él, porque mi límite termina donde comienza también el límite de él, ¿ok?
Ahí nos encontramos los dos, pero hay una zona que es de ambos. Entonces, conociendo eso, siendo yo consciente de mis espacios, siendo consciente del espacio en común que tengo en el otro, yo puedo comenzar a escuchar, porque aquí la escucha, la disposición a escuchar de manera activa y empática. Hago mucho hincapié en empatía, porque la empatía se confunde con simpatía y normalmente somos empáticos a aquellos que nos resulta agradable, pero la empatía ejercida o accionada solo con lo que es afín no se llama empatía, es simpatía. Empatía es que aunque usted no me guste, aunque usted sea distinto a mí, aunque no me caiga mal, yo voy a mostrar por usted el mismo respeto y la misma disposición a escucharlo y recibirlo. ¿Ok? Que no significa que me va a gustar, a partir de ahora va a ser como un familiar mío y lo voy a querer para toda la vida. No, eso no significa eso. Entonces, desde ese punto de vista, supongamos que una persona, que yo tengo un cuadrado y usted tiene un círculo, pero usted es diferente a mí porque es un círculo y yo soy un cuadrado. Si yo escucho su círculo, si yo escucho su figura, yo voy a poder tomar su figura y voy a tener un aprendizaje de eso que usted me está mostrando y que yo no conocía. Si usted está abierto realmente a escucharme a mí, usted a cambio de mostrarme su figura y apropiarse de su figura también tendrá la mía. Y de este encuentro entre los dos que generó un conflicto, va a haber un aprendizaje ganado, que es que yo me llevo su figura y usted se lleva la mía. Y ambos saldremos con dos cuando llegamos a esta situación con una. Eso me adelanto un poco al punto, pero está muy vinculado con los métodos alternativos de resolución de conflictos o mediación. Entonces, mediación y resolución con los métodos alternativos de los conflictos, lo que implica es que yo como mediador voy a ser esa tercera figura imparcial. No estoy ni al favor del que tiene el círculo ni del que tiene el cuadrado, sino que hablo en nombre del proceso para que todo el proceso fluya y estas partes que son diferentes, tanto usted como yo, que somos distintos, podamos encontrarnos. Nos ayudan a ejercer ese proceso de escucha activa y de comunicación. ¿Ok? No hablo por ti, pero facilito el espacio y el momento para que usted hable, argumente y muestre la realidad que genera conflicto y cómo usted la ve, para que yo pueda escucharlo, entenderlo, asimilarlo y verla de la misma manera que usted la ve. Voy a cambiar mi punto de vista, no estoy viendo lo que él observa y compartimos dos realidades. Una vez que ambas partes o las partes en conflicto poseen las dos figuras, tanto el círculo como el cuadrado, el círculo y el cuadrado, serán capaces de llegar a un proceso maravilloso que muchos lo llamarán incluir, pero yo diría más bien integrar, ¿ok? Que son integrar esas dos nuevas figuras y generar una nueva distinta a las dos anteriores, pero que tienen componentes de esas dos anteriores, ¿ok? Eso es una de las metodologías que a mí más me gusta para la resolución de conflictos. Hay otros que están muy vinculados a lo que son formas de negociación, que está la metodología de Harvard, que es la ganar-ganar, está el método terrorista o el método ruso, donde ahí el conflicto no se va a resolver, porque cuando usted negocia o trata de resolver un conflicto a través de negociación con la metodología rusa, pues usted nunca va a llegar a una resolución, porque la idea no es resolver, la idea es que yo gano y usted pierde. Por tanto, todo lo que usted haga no va a servir sino para que yo gane. Aquí el conflicto se mantendrá y se eliminará cuando yo elimine a la otra parte, que es usted. Es totalmente, digamos, ese último método es bastante polar, o polariza mucho en yo gano, tú pierdes. Y bueno, esto es igual que como lo hemos visto en otros episodios, todo va a depender del contexto. O sea, del contexto, para eso existen tantas, o no tantas, pero por eso existen variedades dentro de las metodologías, ¿no? Según tu contexto vas a utilizar una que te permita
más que desarrollarlo, mediar según la situación. Porque no siempre vas a poder utilizar uno. Pero ya que empezamos a hablar de la... Adelante, dime. Lo que el más sano porque respeta a ambas partes, integra a ambos puntos de vista de todos los seres humanos involucrados, es el método alternativo de resolución de conflictos. Y de hecho, se trabaja mucho en todo lo que es el proceso de comunicación. Hay un ejercicio muy duro de todo lo que es poder expresar, poder comunicarte y sobre todo en poder escuchar y el proceso de la validación con el otro de lo escuchado. ¿Ok? Sí, porque así es, el otro método, aunque es muy polar, el otro método definitivamente el resultado será la muerte de alguna de las partes. Y si hablamos de un sistema donde todos somos necesarios e importantes, yo no puedo condicionar mi vida a tu muerte. No debería. Es subjetivo y la mayoría de las personas entiende que un ganar justo o equitativo es 50% tú y 50% yo, cuando ese porcentaje varía muchísimo. A lo mejor yo voy a ganar en esto un 10% y usted se llevará el 90%, pero es en beneficio de algo mayor, ¿ok? Si hablamos en una organización, hay momentos en el año donde ganan más en porcentaje otros departamentos que otros. Por ejemplo, en el caso de los cierres de ejercicio fiscal en los meses de enero, toda la organización trabaja para favorecer al área contable, pasando los documentos, haciendo su cierre. ¿Quién tiene el mayor porcentaje de ganancia o de prioridad en ese proceso para garantizar la vida del sistema? Pues contabilidad, ¿sí? Pero en épocas anteriores, cuando la empresa quería vender, estamos hablando de los meses de noviembre y diciembre, porque venía la temporada navideña, caramba, nadie veía contabilidad. Contabilidad tendría dentro de ese ganar-ganar de toda la organización, porque es un equilibrio variable, ¿ok? A lo mejor la contabilidad lo que se le atendía era un 5%. Y el resto de las áreas que eran almacén, venta y despacho o distribución tenían el 95%, porque era la prioridad para poder mantener la vida eso. Claro, digo, como lo decía yo al inicio, va a depender de el contexto, o sea, de que puedas entender la situación. Y la situación con todas sus variables, ¿no? En qué momento estamos, qué es a lo que estamos apostando, a qué le estamos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo. Y poder transmitir eso, o sea, no necesariamente tienes que ser el protagonista durante todo el año, o sea, formas parte de un equipo. Pero ya que empezamos a hablar, a comentarnos sobre la parte de resolución, ¿cuáles son los pasos esenciales para una resolución? Quitando métodos, ¿cuáles serían esos pasos esenciales? El primero es el interés de las partes. Eso es fundamental y es una invitación a validar. Yo puedo estar muy preparado, tener mucha disposición a resolver este conflicto, pero la otra parte no. Entonces, si no hay disposición e interés por parte de quienes están involucrados, este proceso no debería iniciar. ¿Ok? Sería un desgaste, no tiene sentido. Entonces, lo primero es la parte del interés. Luego, conocer cuál es el problema. Por eso hablábamos de los elementos. Están las personas, el proceso, cuál es el problema. De todo lo que pudiera suceder, qué exactamente es en donde diferimos. ¿Qué es lo que nos genera problemas a nosotros? ¿Qué es en lo que no estamos de acuerdo? ¿Ok? Luego viene escuchar las posiciones y los intereses de cada uno con referencia a esa situación. ¿Ok? Es muy importante que usted también, y aunque no exista un mediador, es importante conocer la disposición de las partes, porque como todo proceso vinculado a la comunicación y el manejo de conflicto tiene un alto porcentaje de esto, usted o ustedes, las personas que van a conversar y a ponerse de acuerdo en esto que los diferencia, deben tener un espacio adecuado. El ambiente debe ser positivo, ¿sí? Debe ser
creado para que esta situación se pueda lograr, llegar a un acuerdo. Una vez que se llega a ese acuerdo y que todo se ha dado, pues cerrar el acuerdo, un compromiso, y ese compromiso generalmente debe quedar documentado. Si no, debe haber una fecha donde se le hará seguimiento al hecho de que los compromisos entre las partes se cumplieron. Y sobre todo, un elemento importantísimo es que se cumpla. Así como el que haya esos pasos a seguir, esa garantía, ese requerimiento de garantía que pudiéramos llamar un plan de acción, ¿ok? Vamos a hacer esto y esto y esto para que esto se resuelva. Está el acuerdo en lograrlo, en hacerlo, y que se haga. La responsabilidad por cada una de las partes, el que se haga, son fundamentales, porque si usted se compromete a hacer algo y no lo hace, usted pierde credibilidad, no hay integridad y la posibilidad de encontrarnos nuevamente para resolver este conflicto original, ahora agrandado por su incumplimiento, su falta de interés o su responsabilidad o su imposibilidad, porque hay muchos escenarios, algunos escapan de nuestras manos, pues va a empeorar esta situación y la cambiará, ¿ok? Definitivamente. A lo mejor no empeora, pero la cambia o la hace muy difícil o un poco más difícil. Claro, digo, porque si de una forma u otra manifiestas de manera tan clara tu desinterés, o sea, dijiste que sí, a lo mejor a la resolución por compromiso, pero ya una vez dentro del proceso no hay esa responsabilidad, no hay ese compromiso, no existe el interés ni la disposición, la pregunta es ¿para qué empezaste ese proceso, no? O sea, ¿a quién, cómo creías que haber dicho que sí iba a satisfacer a alguien? O sea, se trata de llegar a la resolución, con lo que implica, porque por lo que veo, más que por lo que veo, por lo que escucho, es bastante, o se deja mucho que pensar de resolución de conflicto. El otro es el que está mal, no yo, y realmente la resolución de conflicto es como, no es un juicio, no es el otro es el que está mal, por eso estamos aquí resolviendo el conflicto, sino es entender la situación, cómo están participando ambas partes y desde esa perspectiva, desde los dos, vamos a llegar a un punto en común donde ambos puedan estar en armonía para llegar a la meta en común. Ya después, ustedes pueden tener una buena relación, una mala relación o una simple relación, pero necesitan llegar a la meta o al objetivo, pero desde las dos partes. Sí, ellos, digamos que en este punto, ellos tienen posiciones opuestas. No sé, son opuestas. Por eso está el conflicto. Está mediador está en el punto medio y desde ese punto medio observa las dos posiciones, se interesa en que las dos posiciones identifiquen cuáles son sus intereses, el cómo se ven en relación al problema y las ayuda a que pueda la otra observar la realidad de la otra. Yo soy uno y observo la realidad de dos. Yo soy dos y observo la realidad de uno. Y luego comienza nuestro proceso de negociación, de comunicación, para establecer desde nuestros intereses, desde nuestras posiciones, los lugares comunes desde donde podemos construir o desde donde acordamos construir, porque pudieran no ser comunes, ¿ok? A lo mejor tú me dices un cuadrado no se parece absolutamente en nada a un círculo, pero yo círculo tengo disposición a construir. Ah, bueno, yo también cuadrado me voy a flexibilizar un poco para que tú puedas hacer esta construcción. ¿Ok? Y así llegar a un resultado satisfactorio para las partes, para ambos, en este caso. Claro. Y ya que hablamos de la figura del mediador, ¿qué es la negociación entonces? O sea, porque hemos hablado de la parte de mediar o los métodos de resolución de conflicto, o también sobre lo que nos comentabas del método alterno, pero hay un factor importante que queda, o sea, que queda ahí tácito, que es la negociación. Y me gustaría que nos comentaras un poco más sobre sobre negociación, sobre qué es
y la importancia que tiene dentro de la resolución de conflictos para luego poder pasar a lo que acabas de decir, a la parte de flexibilizar posturas o la importancia que tiene la flexibilidad y la inclusión de distintos puntos de vista en la función de líder dentro de un grupo. Pero primero, ¿qué es la negociación? Mira, la negociación simplemente es un proceso en el que intervienen dos o más partes, ¿ok? Y según su estilo, forma de proceder, pues buscan ponerse de acuerdo para el logro de unos objetivos o intereses. O sea que la negociación de alguna manera es, bueno, digamos que es la parte de entender la situación, ¿no? De entender la situación en general y luego tratar de ir, ir uniendo a las dos partes de una u otra forma mientras van cediendo algo. Digamos que la negociación es un proceso, ¿ok? La negociación es un proceso donde se ayuda. Mira que no estoy diciendo que hay un conflicto, pero pudiera haber. La negociación es un proceso donde se ayuda a dos o más partes a lograr un objetivo, meta o propuesta en común. Mira cómo lo digo ahora, la negociación es un proceso de solución a un conflicto entre dos o más partes, pero es que la negociación surge ante un conflicto, pero también entre intereses en común. ¿Sí me entiendes? Es una idea, es que las partes lo que busca en tanto la negociación como la solución de un conflicto o la mediación es la resolución o más allá de la resolución, el lograr que las partes se logren entender y lleguen de forma satisfactoria a un resultado. Claro, digo, porque al final la resolución del conflicto o el entenderla o poder sobrepasarla no necesariamente tiene que ser algo negativo. O sea, el conflicto se da obviamente porque, bueno, yo me imagino por varias cosas, pero se me vienen a la cabeza dos. Uno, porque no estoy entendiendo y como no estoy entendiendo, o sea, lo que no entiendo no puedo abordarlo. Y el otro es, yo solamente conozco una forma de hacerlo y me quedo con eso. Y por ende descarto las otras que no sean similares o que compartan mis mismos, qué sé yo, mis mismas metodologías, mis intenciones, lo que le ponga yo, porque tampoco tengo como la capacidad de ver alternativas. Entonces me parece muy interesante lo que hace la mediación con la diversidad, porque la diversidad o sea, la diversidad es una constante en grupos, en comunicación, es la constante. La mediación va a ser esa herramienta que va a permitir que esto fluya cuando se encuentren esos obstáculos. Pero entonces aquí te quisiera preguntar sobre la parte de diversidad, inclusión y comunicación efectiva dentro de un grupo. ¿Cómo se podría llegar, como decirlo de alguna manera, a esa parte ideal en lo que haya esos tres? La clave, la clave es el líder, la clave es el líder. Y está muy vinculado a un proceso de aprendizaje, porque la gente que participa en un grupo no lo tiene que saber, ¿ok? Pero definitivamente el líder sí tiene que tener una forma conocida por él de cómo aborda esa diversidad, cómo aborda esos recursos que tiene allí como una forma de sacarlo mejor para poder llevar al grupo, a los equipos hacia donde los desea. El líder es un modelo y en todas sus interacciones con quienes los rodean está enseñándole con quienes actúan el cómo se va a resolver las situaciones que se presenten dentro de los equipos, marcadas por sus integrantes y que solo me percato a través de los espacios donde ponemos en común nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias y que llamamos normalmente comunicación como herramienta para eso.
o como habilidad para eso. ¿Ok? Entonces, como líder, yo debo conocer cuál es la forma como yo me manejo con la diversidad, cómo se maneja mi equipo o mi grupo sobre esa diversidad, a través de mi influencia, influir para que se facilite el proceso de inclusión de estas diferencias y de integración de estas diferencias de todos los miembros en el curso, en el grupo, reconociéndolo como elementos valiosos y que nos ayudará a nosotros en este resultado y objetivo en común que tenemos a ser innovadores. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de esa diversidad y entonces en mi entorno ahora veo más recursos, más posibilidades. Veo alternativas que antes no veía. Me convierto en un innovador que utiliza su creatividad para resolver y abordar el problema que antes teníamos. Por tanto, soy transformativo. Es beneficioso este proceso, pero una vez más parte de la conciencia del líder, de la responsabilidad del líder y del compromiso del líder. Por eso en nuestro primer encuentro o el segundo hablamos. ¿Qué es más importante? ¿El líder nace o se hace? Mi amor, el líder se prepara. Definitivamente el líder se prepara constantemente, partiendo de la conciencia de hoy que estoy aquí, que puedo mejorar en mí, porque estamos modelando, modelamos, enseñamos a partir del ejemplo a quienes nos rodean. No sé si respondí o me diluí. No, respondiste y queda muy claro de vuelta que todos estos puntos que hemos tratado por episodio no son situaciones estáticas, que están definidas como esto es un grupo, esto es la comunicación, esto es el liderazgo, esto es diversidad. O sea, no están, ¿cómo se llama? No están encasilladas, sino que están en constante crecimiento, pero aparte en constante dinámica. Porque lo que te voy a preguntar a continuación tiene que ver con dinamismo. O sea, lo que acabas de decir deja claro que, primero, el líder, independientemente de lo que la gente crea, los que nos estén escuchando, de que crean que nace o crean que se hace, independientemente de donde quieras, del nacimiento, está, creo que condenado es una palabra muy fuerte, pero está condenado a prepararse para tener eso, para, más allá de tener una visión macro, tener la, la flexibilidad y el dinamismo de poder ir de una visión macro a una visión micro y entender cómo ambas van a afectar o impactar a su proyecto, independientemente de si sea con una persona que sea de rango, por ponerlo en lenguaje organizacional, rango 3, rango 1, rango 2. Independientemente de eso, sabes que eso va a afectar tu proyecto. Entonces, tú como líder necesitas entender los impactos, ¿no? Y aparte de eso, también es la persona que necesita tener conciencia de que él mismo no puede llegar a mediar siempre las situaciones, sino que en algún momento va a necesitar de un tercero o de un externo para que lidie la situación, para que sea más imparcial la mediación o la resolución de conflicto. Y al final, creo que la figura del líder, más que decir que es congruente o que tiene coherencia, es una persona que está pensando tiene un pensamiento de comunidad. Más allá de síganme y yo los voy a guiar porque yo sé dónde va la cosa, es más como no tanto síganme a mí, sino que yo estoy escuchando lo que está pasando, estoy viendo, estoy analizando cómo está impactando y yo propongo esto. Y para allá va, ¿qué es a dónde quiero llevar la siguiente pregunta? Entonces, en los recursos del líder, que ya no los dejas claro, estas cosas que se tienen que hacer, ¿dónde queda la flexibilidad? Ya hablaste sobre la inclusión. ¿Dónde queda el factor Bueno, lo de acabas de flexibilidad comentar un dentro de poco. los El recursos del líder líder, en en la la parte posición de de mediación de conflicto? liderazgo es una posición de servicio, ¿ok? Es sumamente una posición de servicio. Tú estás al servicio de quienes te acompañan.
no son tus servidores, no son tus vasallos, son las personas que te acompañan y ayudan a hacer realidad la visión. Personas tan completas como tú, pero diferentes y con otras habilidades. Parte de tu flexibilidad es el conocimiento de ti mismo. Yo no puedo ser flexible con aquello que desconozco. Y hablamos en un principio, no en este podcast, sino en los anteriores, de que el liderazgo tenía unos grados de evolución o de desarrollo. Y partía, el primer inicio de esto, o el comienzo, era el liderar tu propia vida. Si yo lidero mi propia vida, yo me conozco y sé en cada momento hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y ese ser protagonista de mi propia vida lleva un acto de reflexión, ¿no? O de autoanálisis constante y si no bastante frecuente, porque los tiempos cambian, es dinámica la vida nunca ha sido estática. Entonces, así como tú mencionabas que el hecho de ser líder y liderar un equipo no significa que yo voy a ser el mediador de los equipos, sí significa que tú, como persona responsable de ti misma y conocedora de ti misma, sabes cuando tú tienes algún sentimiento, alguna emoción o algún interés en esa situación que se está generando y eres capaz de solicitar ayuda a alguien especializado porque hay muchas competencias asociadas a la labor de mediar. No basta la buena intención, ¿ok? Porque hay aquí asociado un ejercicio consciente de la habilidad de comunicar y de integrar esa diversidad, no solamente incluir, no se trata de ser algo ornamental. Voy a decir algo para que tú sientas que te nombré, pero después te dejo lejos. No, es que el resultado final que obtengamos va a incluir tu punto de vista también, en un menor, en un mayor grado, dependiendo lo que la situación lleve. Entonces, esa conciencia del líder me lleva a mí a saber o a conocer en qué momento mi liderazgo requiere más de mí, requiere menos de mí, requiere de una persona externa, requiere de otro del equipo, porque una de las funciones del liderazgo, y si es flexible, es desarrollar a los otros y dar espacios para que los otros también ejerzan esta función. ¿Ok? El liderazgo se basa no en que todos me acompañen a mí, sino en desarrollar a otros líderes. Un buen líder desarrolla a otros. Un buen líder hace crecer a sus líderes, porque todos somos líderes en esencia. Pero así como en la escuela, vamos aprendiendo y conociendo nuestras habilidades progresivamente. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta flexibilidad del líder? Mira, muy sencillo, en conocer cuándo voy a la cabeza, en conocer cuándo voy atrás, ¿sí? Porque a veces un líder también es un seguidor y conociendo cuándo tengo que llamar a otro para que nos ayude a todos como equipo, como grupos que somos. Claro, es definitivamente esta parte de, más que de líder, esta parte de ser congruente con lo que se quiere lograr y con esa congruencia también ser responsable. Entonces ahí es donde, o sea, cuando hay esa comunión de congruencia con responsabilidad, independientemente si te consideres líder o no, es lo que te va a permitir tomar acciones, que al final creo que se traduce todo esto más allá, porque seguramente, bueno, dirán algunos, no, es que yo no tengo esa madera de líder. No, pero es que estás tomando las acciones debidas. Entonces al final tú estás responsabilizándote de lo que estás haciendo, ya sea que lo estás haciendo de manera individual o lo estás haciendo de manera grupal, pero tú eres el responsable y el que está tomando la acción. Entonces me parece bastante llamativo, más que verlo como algo tan complejo, algo como, o sea, que requiere de mucho. Creo que cuando uno va traduciendo esto al día a día, porque al final esto es del día a día, no solamente en la parte gerencial, sino en el día a día, tú te enfrentas a estas situaciones y creo que al final, o lo que quiero transmitir yo con lo que estoy diciendo,
es que al final es qué tanto te conoces. O sea, qué tanto te conoces te va a ayudar a determinar cuándo participas, cuándo no, cuándo lo dejas, pero no dejar de que ya lo abandoné, sino cuándo lo dejas para ver a dónde va a llegar. Y entonces en ese momento es donde intervienes para guiarlo que vaya a otro camino o darle ese empujón y que termine de rematar. Pero tristemente se nos ha acabado el tiempo y Amina, te pregunto, ¿cuáles son tus conclusiones finales y tu cierre? Bueno, que para el líder el manejo de conflictos es un reto porque es poder ver en toda esa variedad y diferencia los recursos, oportunidades y regalos que nos brinda la vida. Con esas diferencias yo tengo la posibilidad de construir respuestas diferentes, innovadoras y no solamente creativas, sino también disruptivas. Muy bien, gracias Amina por esa conclusión y cierre. Y bueno, a mí nada más me queda decirles que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy es un proceso. O sea, lo hemos visto por separado, pero todo esto es un proceso. Entonces, la invitación o mi invitación es a que se cuestionen qué es lo que están haciendo, pero no tanto de si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, sino cómo lo están haciendo y si se sienten cómodos en cómo lo están haciendo. Porque a partir de esa duda, a partir de ese querer conocer más, es donde se van a empezar a dar cuenta y van a empezar a descubrir cuál es su forma de hacerlo y sobre eso entonces van a poder mejorar o van a cambiar su punto de vista. Entonces, por nuestra parte, llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente episodio.